El choque contra la OTAN es inminente, lo acaban de confirmar desde Rusia. Un choque que probablemente ocurrirá en la próxima década. Andrei Belousov, ministro de Defensa ruso, se ha dirigido a Rusia y al mundo, por supuesto, hablando sobre cómo es que Occidente ha ido escalando, galopando en la intención de generar zozobra, de generar alguna suerte de conmoción. Ha sido un discurso histórico, por supuesto. Hay mucho que abordar sobre esto. Por ejemplo, un detalle no menor que menciona Andrei Belousov, y es que él considera, o más que considera, informa que es que el gobierno ruso está al tanto de cómo los misiles que Estados Unidos ha enviado a Alemania, los hipersónicos, podrían atacar a Moscú en 8 minutos. 8 minutos. Un mensaje muy llamativo. Vamos, que lo digan desde el entorno de Vladimir Putin, no sé si mostrando esa capacidad de Occidente de poder golpear o en todo caso dándole a entender al público, al ruso de a pie, que esto es una verdadera guerra que se está librando. Pero el punto es que esto lo dijo Belousov, un mensaje muy llamativo. Vamos a hablar de esto, de este histórico discurso y por supuesto lo que ha dicho también Vladimir Putin, ¿por qué no decirlo? Vamos a desarrollar este y otros temas. Tenemos un invitado de lujo para hablar sobre esta realidad, la guerra en Ucrania. Está a punto de colapsar el ejército ucraniano también, hay mucho que contar sobre esto. Fernando Moragón es el invitado de hoy, un analista internacional y, vamos a decirlo así también, amigo de la casa. Querido Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Enzo, pues como siempre, un placer estar con vosotros y con vuestra audiencia. Y pues nada, ya digo, mi segunda casa y efectivamente eh, ha dicho cosas interesantes de Belousov, el ministro de Defensa. No olvidemos que además es un ministro de Defensa eh, que fundamentalmente es un hombre, vamos, es un hombre que viene del sector económico y del sector tecnológico. Tiene dos carreras, si mal no me acuerdo y tal, con lo cual le pusieron allí, le ha puesto Putin allí fundamentalmente para que se encargue, digamos, de la producción de guerra, dicho así muy a lo bestia, más que obviamente de las operaciones militares, que eso él no tiene ni idea, no está allí para eso. Para eso está el jefe del Estado Mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, también una de las cosas que ha hecho y que sigue haciendo es hacer una purga dentro del Ministerio de Defensa, sacando los múltiples casos de corrupción, algunos de los cuales no se han saldado solo con destituciones, sino con penas de cárcel. Digamos, directamente los han llevado a juicio y los han metido en la cárcel o los van a meter en la cárcel. Es decir, de alguna manera intentar reducir el grado de corrupción que había en época del anterior ministro Shoigu, que había bastante, por lo que se ve. Vamos, por los que están saliendo, digo. Y, y bueno, parece que está haciendo una buena labor y en este discurso efectivamente ha dicho cosas muy interesantes que ya nos venían contando de hace tiempo, pero que él lo ha concretado de una manera clara, ¿no? De una manera concisa. Y seguramente lo digo porque lo tengo aquí, estaba aquí, estoy aquí con la chuleta electrónica y una de las frases que ha dicho es: en Rusia se está preparando para todos los escenarios, incluido un posible conflicto militar con la OTAN en Europa en la próxima década. Esto hay que matizarlo. ¿Por qué? A ver, lo primero, en una guerra con la OTAN ya estamos, o ya están. Quiero decir, en eso ya estamos. Que no le llamemos guerra, bueno, podemos llamar y que como queramos. Y que la OTAN diga que cada vez menos, cada vez te están diciendo todo lo contrario, que están en guerra con los rusos. Y ese es el discurso que va poco a poco generando y calándose y calando en la gente para que la gente en un momento determinado asuma que estamos en guerra. Pero estamos en guerra, o sea, el hecho es incontrovertible, ya nadie lo niega. Otra cosa es que escalemos a un nivel de guerra distinto. Es decir, que pasemos de una guerra en Ucrania, en un territorio concreto, que es un país, que es en Ucrania, bueno, y una pequeña parte de Rusia, y donde todas las potencias allí están jugando y tienen soldados sobre el terreno, no solamente ucranianos, que es su país, y los rusos, sino que también es su país, pues Kharkov es incuestionable, perdón, Kursk es incuestionablemente rusa. No solo están ellos, o sea, ya es público y notorio que están en la OTAN y que están combatiendo contra los rusos. Y de vez en cuando, hace unos días,
incluso se reconoció más o menos la muerte de un general, creo que era norteamericano, que estaba allí. Es decir, como que están allí ya desplegados y combatiendo. Ya digo, no están asesorando nada de esto, están manejando armas de nivel de tecnologías muy complejas, como los Storm Shadow y tal. También ha dado datos sobre los, según él, claro, según el Ministerio de Defensa ruso, datos de derribos, por ejemplo. Y entre lo que tengo aquí, pues, por ejemplo, dice, durante la operación especial, los sistemas de defensa aérea demostraron alta eficacia. Este año se derribaron 86 misiles Storm Shadow y 215 Atamax. ¿Esto es poco o mucho? Pues depende. Es bastante. ¿Por qué? Porque no hay muchos. Es decir, los Storm Shadow, que son británicos, y su versión francesa, Scalpel, pero que es lo mismo, son poquitos. De hecho, tienen poquitos. Como suele suceder cuando se introducen por primera vez armas novedosas o que no estaban acostumbrados en las partes a utilizar, como fue cuando se introdujeron estos misiles, al principio sí tenían más eficacia, enseguida los rusos se adaptaron y ahora el porcentaje de derribos es altísimo. Es decir, con lo que de hecho me parece que no sé si lo de aquí, bueno, si lo tengo aquí, pero bueno, es decir, dice el Ministerio de Defensa de Rusia, tal. Estaba mirando, bueno, digo esto es un brevísimo resumen de lo que dice. Se ha hablado mucho. ¿Eh? O sea, ha sido un discurso muy largo, Muy ¿no? largo, por eso digo. Y uno no sabe por dónde darle enfoque porque, como te digo, se ha hablado de tanto. Mira, ¿sí? Tira por donde. Pero vamos, la idea esta que tenemos que quitarnos de la cabeza es que Belousov está diciéndonos que en la próxima década puede haber una guerra entre la OTAN y Rusia. No, la guerra ya está. Lo que está diciendo Belousov en realidad es que en el lapso de los próximos 10 años, la guerra con la OTAN puede escalar e ir a un nivel muy superior al que está ahora. Y no solo por el hecho de que haya armas nucleares que puedan salir, como las armas nucleares tácticas en un determinado momento, sino que la guerra se va a extender fuera. Este no lo ha dicho así, pero vamos, se sobreentiende que se va a extender o se puede extender fuera de Ucrania muy fácilmente y ya tenemos ahí Moldavia preparada, pero otras opciones puede ser una agresión a Kaliningrado. Por eso los rusos han movido misiles intermedios a Bielorrusia. Es decir, la guerra ya está. Y la preocupación fundamental de los rusos es que los chiflados estos de los europeos no escalen. No escalen porque si siguen escalando es muy difícil que esa escalada se pueda controlar y podemos acabar en el peor de los escenarios posibles. Y es un tema de supervivencia. Sí, claro, es un tema de supervivencia que no se entiende mucho cuando la gente, digamos, pone sobre la mesa este asunto, ¿no? Que siempre debe haber alguien que rompa la baraja, que, digamos, ceda, ¿no? Para que las cosas no se disparen, para que las cosas no lleguen a niveles críticos. Pero lo de Rusia es un tema de supervivencia. O sea, lo dice abiertamente Andrei Belousov, ¿no? 8 minutos de Moscú pueden impactar. Y este mensaje, Fernando, a mí sí me llamó mucho la atención porque al inicio del programa lo decía. Se puede interpretar de muchas maneras. O sea, hay quienes seguramente hablarán del reconocimiento de Rusia que son vulnerables a un ataque de este tipo, ¿no? Puede haber esa interpretación. Hay quienes al contrario ven más bien una advertencia de parte de Rusia y sobre todo un mensaje para sus ciudadanos, ¿no? Que eso es algo que también hay que resaltar. Claro. Rusia lo está haciendo saber públicamente, no por un afán de generar pánico en sus ciudadanos, sino más bien, entiendo yo, Fernando, explicar el porqué del gasto militar que hay que hacer, porque es una guerra larga y eso, por supuesto, implica que haya inversión, implica que se tenga que agarrar dinero que posiblemente esté destinado a otras prioridades, otras necesidades, bueno, otras necesidades, mejor dicho, para
ser más exactos, Sí, con términos. de hecho, es una de las cosas que ha dicho Belousov, es decir, que dice en el 2025 es necesario asignar 149.000 millones de rublos adicionales para subsidios de vivienda para los militares. Es decir, hay que Claro, aumentar el presupuesto de defensa. tiene sentido, sí, sí, Y sí, sí. lo tienen que vender a su población, es normal. Y Sí, de ahí que tenga que tener muy claro la situación tan grave en la que estamos. Que la población rusa yo creo que lo tiene más claro que la europea y la norteamericana, que no lo tienen nada claro, vamos, que se creen que todavía esto es pues una gramar de las muchas que hay, vale, sí, bueno, en Europa, pero en Europa oriental, allí lejos, sobre todo para los occidentales, ¿no? Y para los europeos occidentales. Y no nos damos cuenta de la situación peligrosísima, que los dirigentes rusos nos están avisando desde el principio prácticamente, de no escalen ustedes. Estamos hablando, como bien ha señalado, de una situación existencial. Es sí, sí, decir, sí. que no es un problema de que una guerra que tenemos en África o en Asia, que la podemos perder, o como fue en el caso de Afganistán, eso que era su frontera, pero bueno, que la podemos perder o no. No, estamos hablando de una guerra que si la perdemos significa el fin de Rusia, porque significa que la OTAN se instalaría en Ucrania y podría poner misiles que alcanzarían Moscú y toda la parte europea de Rusia en muy pocos minutos, Moscú en unos 5 minutos. Es decir, esto es inadmisible para una potencia que además es la primera potencia nuclear actualmente y que tiene los mayores y mejores desarrollos y más novedosos en el ámbito militar y en el ámbito en concreto de nuclear, con los misiles hipersónicos, etcétera. El famoso Letnik es una etapa nueva de la guerra. Quiero decir, esto por lo poco que sabemos, pero ya por lo que ha ido diciendo Putin y otra serie de cosas, sí podemos tener una cierta idea básica, y es que lo que los rusos acaban de demostrar es que tienen un nuevo tipo de arma distinta a los misiles nucleares. Es más, esto ya es una opinión mía, estamos seguramente asistiendo al origen de un nuevo tipo de guerra en la que, siendo optimistas, con el paso del tiempo, esto no será ni en un año, ni en dos, ni en una década, tendrá que pasar mucho tiempo, pero las armas nucleares irán desapareciendo. ¿Por qué? ¿Porque los seres humanos nos daremos cuenta de lo peligrosas que son? No. Es decir, simplemente porque habrá cosas más eficaces que ellas y con menos digamos, costes eh, para el que las lanza. Me explico. Porque esto si no se explica. Al lanzar el Oresnik, lo que nos han demostrado los rusos es que han lanzado un misil de alcance intermedio de 5.000, 5.500 kilómetros, es decir, que puede llegar a cualquier parte de Europa, incluida el Reino Unido, y que además que es hipersónico, y eso está en la cabeza de los misiles hipersónicos, Mach 10 veces la velocidad del sonido, y que ese misil no es, aunque pueda ponérsele que no lo sabemos seguro, pero aunque pueda ponérsela a cualquier misil ya, una vez que tienes una tecnología tan avanzada como la que tienen los rusos, los norteamericanos, los chinos, es decir, las grandes potencias, meter una cabeza nuclear en un misil es relativamente fácil, ya sabes hacerlo, y lo puedes poner en cualquier misil, dicho así muy a lo bestia. Eh, pero no está concebido para llevar cabezas nucleares, ni siquiera convencionales, ¿no? Está concebido para llevar municiones cinéticas y submuniciones cinéticas, que es lo que hemos visto cuando se despliegan las 6 cabezas, digamos, y ¡pum! Sueltan 6 submuniciones, cada una de ellas, que impactan sobre los objetivos. Por eso Putin está recalcando cosas como que este es un arma de precisión. Esto, si fuera un arma nuclear tampoco tiene que ser muy precisa. Quiero decir, No, claro, no se salva a nadie. que, que, Sí, que se falle, digamos que no caiga su punto de impacto, bueno, que nunca impactan, no suelen impactar, suelen explotar en el aire, pero que digamos que su punto de explosión sea 200 metros más allá o más acá, tampoco varía mucho, quiero decir. Pero este sí, porque esto, no olvidemos, es una barra, puede ser, no sabemos de qué es, que usted, en fin, de algún tipo de aleación, seguramente metálica, eh, que resiste a altísimas temperaturas, y eso es lo importante, que no es nada fácil, puede que tenga algún tipo de recubrimiento cerámico, no lo sabemos,
Esto es especulativo. Pero esta es la novedad, es que pueden lanzar un objeto que resiste a altísimas temperaturas, más de 4.000 grados, si mal no recuerdo. Eso es una barbaridad. La reentrada a la atmósfera de las naves espaciales es mucho menor, si mal no recuerdo. Bueno, pues que puede subsistir a esas temperaturas y con la energía cinética que lleva, la energía producida de su movimiento a esa velocidad, impacta sobre cualquier cosa y esa energía acumulada equivale a una mini arma nuclear, solo que sin ninguno de los efectos de las armas nucleares. Negativos, digamos, si es que se puede hablar así. No hay radiación. La destrucción se centra en torno a ese objetivo. No es una destrucción que es monstruosamente grande, porque, claro, no solo es lo que destruyes inmediatamente, sino que la onda expansiva hasta donde llega y luego, sobre todo, la radiación, que es lo que al final termina matando a mucha gente, porque alcanza, digamos, muchos kilómetros, es decir, distancias muy grandes. No, y esto hace que, por eso Putin puede, digamos, ahí sacar pecho y decir, no, si es que como esto no lo puede parar ahora mismo nadie, y es cierto, no lo puede parar nadie, me puedo permitir el lujo de decir, voy a atacar aquí, váyanse ustedes que dentro de 2 horas le va a caer uno de estos. Porque efectivamente no lo pueden parar y tiene una relativa precisión, es decir, va hacia un objetivo concreto. Yo no sé si alguien ha visto, es una pena porque no me he dado cuenta, porque además eso se encuentra en muchos vídeos, o sea, que vamos, que no es difícil de encontrar, los experimentos que se han hecho a velocidades y con barras así más pequeñas y tal, a velocidades de varias veces la velocidad del sonido de más 5, es decir, hipersónicas, acelerando un objeto de estos y viendo como, por ejemplo, traspasan paredes, pero como si fueran papel, pero traspasan una detrás de otra, hasta que llegan a impactar. Y estos son pruebas en la Tierra a escala pequeña. Entonces, esta es la gran novedad y esto es lo que todavía yo creo que no terminan de asimilar los dirigentes occidentales y de ahí la peligrosidad. Porque lo que hemos visto es que después de que lanzan el Oresnich, bueno, hay 2 o 3 días así de conmoción diciendo, ay, wow, fíjate lo que ha pasado, esto parece nuevo y tal, te ponen todos los servicios de inteligencia ahí a ver qué es aquello. Pero después vemos que después del primer susto, han vuelto a las andadas, es decir, han vuelto a seguir con el mensaje de que hay que escalar, vamos a probar, es decir, es como si fueran niños, es decir, los niños cuando están con sus padres y sus padres les prohíben una cosa, dicen, no hagas esto, no tires tal cosa, este vaso que se rompe y tal. Muchas veces los niños lo tiran, ¿para qué? Para probar a ver qué pasa, es decir, a ver si les castigan o no. Están probando el umbral de tolerancia de sus padres. Aquí, los irresponsables de la OTAN están probando el umbral de tolerancia de los rusos, pero con un problema, bueno, con 2 problemas. Uno, que estamos ante la primera potencia nuclear, que se mueven por esquemas distintos. Sus líneas rojas son retóricas. Su verdadera línea roja tiene que ver, como hemos hablado varias veces, no con la idea de costes-beneficios, sino con la idea, digamos, de amenaza, de que se vean o no muy amenazados. Si se ven existencialmente amenazados, tirarán de lo que haga falta. Y eso no se termina de entender por parte de los occidentales. Ya digo, que van con otra lógica. Y lo que es peor, es que interpretamos esta prudencia de los rusos como debilidad. De tal manera que estos irresponsables que hacen después de que lanzan el Oresnich en Dnipropetrovsk, en la ciudad de Dnipro, después de unos días dicen, vamos a ver, vamos a probar, porque en última instancia, y aquí está la gravedad, en última instancia, si le volvemos a lanzar misiles que ellos han dicho que responderían a ellos, como los Storm Shadow, etcétera, etcétera, vamos a ver si vuelven a tirarnos otro Oresnich o no. Pero como sabemos que en cualquier caso lo que hagan lo van a hacer en Ucrania, nos da absolutamente igual. Si los que van a morir son ucranianos. Ese punto, sí, Fernando, ese punto justo lo quería contar porque, claro, sí. Tú, por ejemplo, mencionabas es que estos señores no han aprendido de la lección. Nada.
Y el problema es que, o el detalle es que estos líderes o estas personas que deciden, a la larga no se van a perjudicar, digamos, a ver, tú lo has dicho, Sí, ¿no? Lo peor que va a pasar es que, claro, hay una destrucción mucho mayor de los en Ucrania. ucranianos Bueno, y incluso en el aspecto económico, en las repercusiones que puedan tener los ciudadanos europeos por las sanciones de Rusia, el estatus ellos lo van a mantener, los que deciden, ¿no? Su estatus se va a mantener ahí, no, van a seguir con un sueldo jugoso, mandando. empoderados. Sí, claro, y ese es el detalle, lo que frustra muchas veces a quienes observan de cerca este conflicto, porque claro, Es que, sí, 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 no, di, Enzo. no, lo que pasa es que, claro, la lógica que ellos tienen es, bueno, los rusos y los ucranianos supuestamente se llevaban bien, ¿no? Llegamos nosotros, armamos un colapso, se destruyen entre ellos y cuando acabe esta guerra diremos, bueno, fallecieron millones de ucranianos, cientos de miles de rusos y nosotros seguimos a pie de cañón. Al menos esa es la lógica de estos líderes, ¿no? Sí, Porque, sí, insisto, sí, sí. aún cuando el Estado como tal, aún cuando, por ejemplo, en Alemania esté colapsando la economía, los que están, digamos, detrás de estas tomas de decisiones seguirán teniendo los beneficios que hasta el momento tenían, ¿no? Y ese es el detalle, hasta qué punto es que el ciudadano europeo debe abrir los ojos y responder ante esto. Ya cayó Olaf Scholz, por ejemplo, ¿no? No le dieron la confianza en la Bundestag y, por supuesto, en breve, no en breve, de repente mucho tiempo, va a tener que decidirse quién lo estaría reemplazando, salvo que le manden un salvavidas, ¿no? De la presidencia, pero está muy complicada la situación de los Scholz. El propio Macron tiene un desprestigio tremendo, ¿no? Los franceses lo Pero detestan. aguanta. Sí, claro, Sí, ese es el punto. pero fíjate lo que hacen los líderes occidentales. Es más de lo mismo. El problema está en que los líderes no van a cambiar y no olvidemos, los líderes occidentales, europeos, son pro-norteamericanos. Hay que tener ciertas ideas básicas clarísimas. A estos líderes, sus propios ciudadanos son líderes globalistas. Están en contra de los Estados-nación, aunque sean presidentes y primeros ministros de Estados-nación. Están en contra de sus ciudadanos. Ellos son una clase que está por encima de los demás y como si nos exterminan a todos. Les es absolutamente indiferente. Esto todavía no lo hemos aprendido los ciudadanos de que esta gente no tiene valores. Es decir, y esto es uno de los problemas que tienen tanto rusos como chinos, que no terminan de percibir que para esta gente todo vale. No olvidemos que los alemanes, estos europeos que hemos visto durante, no ahora, pero años antes y tal, con el estado del bienestar y con tan moderados y tan tal, son los mismos, no los mismos porque se habían muerto, pero son del mismo país que tuvo un régimen en los años 40 y los años 30 que conocemos como el nazismo. Es decir, que el nazismo es europeo. No lo crearon los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, no. Los asiáticos con los japoneses hicieron otra cosa, pero bueno, parecida, pero no exactamente igual de desastrosa y de lamentable. Pero quiero decir que todo este tipo de barbaridades surgen de Europa. Que no se hayan cometido en Europa dentro de, fuera sí. No hemos dejado de hacerlo, ¿eh? Es decir, pero nunca. Ni en los últimos años, ni nada de esto. Pero esto lo que ha hecho es que ha terminado adormeciendo a las poblaciones europeas que no vamos a hacer nada. Hasta que no estemos muertos de hambre, literal, haya una gran hambruna o algo por el estilo, aquí ya nos hemos convertido en sociedades adormecidas y que no van a poder despertar, que están domesticadas porque somos hiperindividualistas, somos incapaces de asociarnos, es decir, de juntarnos para defender nada. Da igual lo que sea, ni siquiera para defender, yo qué sé, el derecho de los caniches, me da igual. Quiero decir, que es que ya esto no es posible porque somos hiperindividualistas y relativistas. Con lo cual, pues como todo vale, tan bueno es una cosa como otra, cada uno tiene sus propias concepciones, sus propias preferencias y ya está. Esto hace que las sociedades europeas estén ya acabadas. Estamos acabados. Esto es así. ¿Qué se le va a hacer? Esto es como el Imperio Romano, a ver, salvando muchas distancias, pero como el Imperio Romano de Occidente, pues en el siglo V, es que ya no tenía futuro ninguno, cero. Es decir, pues bueno, lo único que podemos hacer, eso sí, es generar conflicto y generar tensión y generar una guerra, que es lo que estamos haciendo.
lo que han visto, y vuelvo a lo del misil, es que han probado otra vez diciendo, bueno, parece que los rusos han puesto una línea roja y nos han tirado los Snitch. Vamos a ver qué pasa si volvemos a traspasar esa línea roja y le metemos otros misiles de estos de largo alcance. Lo han hecho, y lo han hecho una vez, dos, tres, y como los rusos no han respondido, porque tienen otro tipo de mentalidad, han dicho, van de farol, o solo tienen uno, por el momento. El que han lanzado, no lo sabemos, lo que tienen, pero en cualquier caso, podemos seguir escalando, no hay problema, no nos paran, porque para ellos la prudencia la entienden siempre como debilidad. Esta gente solo entiende un lenguaje, el de la fuerza y el poder. Si tú no le respondes con medidas que ellos sientan, no van a hacer nunca nada. Van a seguir escalando y nos van a llevar a la destrucción de la humanidad a este paso. Y esto se entiende muy bien con la mafia. Es decir, todos hemos visto películas de la mafia, ¿no? En Italia, pero sobre todo en Estados Unidos, El Padrino, tal. Bueno, pues dentro de la mafia, una cosa que es obvia es que tú no, y que no olvidemos, los gobiernos europeos, los líderes europeos, los grandes poderes europeos funcionan igual. Exactamente igual, en esto funcionan exactamente igual. Y es que tú no te sientas a negociar de verdad, tú no te pones tú no le tienes respeto a alguien si ese alguien no demuestra que tienes que tener el respeto. Y para demostrártelo, solo entienden el lenguaje de la fuerza. Es decir, por ejemplo, imaginemos, yo soy de una familia mafiosa y hay algún problema con otra familia mafiosa. Yo no voy a ir a decirle, esto no pasa ya nunca, decir, oye, mira, que si os portáis mal o hacéis esto y aquello y lo demás allá, tendrá consecuencias y vamos a hacer esto, aquello y lo demás allá. No. Así no funciona la realidad de las cosas, ni no funcionan entre mafiosos, entre delincuentes ya de un cierto nivel. No. Tú primero te ganas el respeto. ¿Y cómo te lo ganas? ¿Cómo el otro sabe que tú eres alguien que hay que temer? Ofreciendo, con palabritas no. Tú vas, por ejemplo, a lo mejor a uno de sus jefes o jefecillos o alguno de estos, vas y le rompe las dos piernas. O te lo cargas. Ya les estás mandando un mensaje de verdad. Y entonces estás diciendo, mira, yo soy alguien a quien tienes que temer. Ahora vamos a hablar. O sea, primero te cargas al tío, le rompe las dos piernas. Y a partir de ahí hablas, no al revés. Esto es como funciona la realidad. Y la geopolítica en esto no es distinto. Y esto, rusos y chinos, parece que no lo entienden. No entienden esta mentalidad occidental mafiosa que o demuestras que realmente tienes fuerza y no vale con que sepan, que ya lo saben, que tienes misiles, que tienes un ejército muy poderoso, que tal. No, tienes que demostrarlo. Y si no lo demuestras, no te van a tomar en serio. Y este es el gran problema que están teniendo los rusos y que están teniendo, no digamos ya los chinos. Los militares norteamericanos ya hablan abiertamente de que van a ir a por los chinos. Pero bueno, esa es otra Fernando, historia. y esto complica va a complicar, digamos, lo que mencionas precisamente al propio Putin, entre los rusos, digo, la imagen de Putin, de ver que se está acercando el enemigo, que acecha el enemigo, y que por ahora no hay una respuesta contundente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Va a afectar eso? ¿Va a generar cierta inestabilidad para ti? No, inestabilidad no. Por el momento no. Yo no veo esa inestabilidad. Putin tiene mucho políticamente entre los rusos, tiene un apoyo enorme. No, lo que sí hay un sector cada vez mayor, pero que además lo dicen abiertamente, quiero decir, o sea, que no es una cosa ahí escondida, no, clandestina, no. Es decir, cada vez hay un sector dentro del propio establishment, dentro de la propia gente que más o menos tiene poder en Rusia, que lo dice abiertamente. Karaganov es uno de ellos, que además lo pone por escrito. Es decir, y lo que dicen es que básicamente es que no se puede andar con medidas moderadas, que esa moderación es mal interpretada por los occidentales y que los occidentales están chiflados, cosa que es cierta, y que hay que devolverles el miedo a una guerra nuclear,
que lo han perdido y que eso se los hace dando un golpe duro. Y eso va desde hacer una prueba nuclear en territorio ruso para que vean que no vamos de farol, que vamos en serio, que vamos de verdad, hasta muchos taraganos mismos lo defiende, tirar, él tiene un artículo tremendo. Mira, bombardeas París, Londres y Berlín. Y solo eso. Y a partir de ahí ya verás cómo se lo toman en serio. Diciendo, tienen que recuperar el miedo. Esta gente ha perdido el miedo a una guerra nuclear, por desgracia, pues están chiflados. A lo que sostuvo la Guerra Fría sin que la cosa fuera mayores. El concepto de destrucción mutua asegurada. De hecho, Estados Unidos lo perdió al menos desde que desapareció la Unión Soviética. No olvidemos que más o menos es a partir de entonces cuando empieza a salirse de todos los tratados nucleares y de armamento en general. ¿Por qué? Porque empiezan a pensar de que una vez desaparecida la Unión Soviética y los chinos todavía estaban muy mal y tal, eran muy pobres, estas cosas, podemos ganar una guerra nuclear. Esta chifladura se la siguen creyendo, que la pueden ganar. Por eso implementan todo el sistema de defensa antimisiles, porque tienen la idea de que pueden conseguir parar, si no en su totalidad, sí, en una gran parte, una respuesta rusa en caso de una guerra nuclear, y entonces la ganarían, porque apenas caerían. Yo sé que esto es una cifradura, pero es así. De ahí que los rusos ya no lo tienen problemas con las armas hipersónicas, pero desarrollan ese tipo de armamento como respuesta a eso, a la chifladura de los norteamericanos, que están desarrollando un sistema de defensa antimisiles, que es un sistema para poder interceptar misiles nucleares rusos y poder ganar una guerra mundial. Dicho tal cual, es decir, una guerra mundial nuclear. Y esto los rusos, claro, con las nuevas armas que las vienen desarrollando desde hace ya muchos años, con esto ya lo han parado. Ya saben los norteamericanos que no pueden ganarla. Pero como son una parte de irresponsables y chiflados, pues los tenemos especulando sobre hasta qué punto pueden escalar. Es decir, a lo mejor podemos usar armas nucleares tácticas, como las que están trayendo Europa. Es decir, podemos... Bueno, en Europa siempre ha habido armas nucleares, almacenadas. En Alemania, sin ir más lejos. Pero, quiero decir que no... Pero bueno, sobre todo bombas. Pero están ahora diciendo, bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos dejan. Una de las cosas que he criticado Belousov ha sido eso de que se está volviendo a introducir no solo armamentos, sino incluso soldados norteamericanos que bajaron de una forma tremenda durante la Guerra Fría. Ya hay más de 100.000 en Europa. Durante la Guerra Fría, en su momento más álgido, años 80 y por ahí, antes de la llegada de Gorbachev, había más de 300.000 en Europa. Llegó a haber menos de 70.000 después de la desaparición de la Unión Soviética, y otra vez han vuelto a aumentar. Aunque, bueno, es decir, todos estos, lo que están diciendo los rusos es eso, es decir, es que cuidado, que no sigan ustedes escalando. Y es lo que estamos viendo y lo que van a hacer. La administración Biden ahora mismo está en una carrera alocada, porque solo le queda poco más de un mes, para poder escalar todo lo que pueda en Ucrania. Porque lo que quiere dejar a Trump es un escenario en el cual Ucrania, la guerra de Ucrania, mejor dicho, de la guerra de Ucrania no pueda salirse nadie, ni europeos ni norteamericanos, porque esté ya tan entrelazada, tan liada, que no haya manera. Esto es lo que están pretendiendo, pero con una responsabilidad manifiesta, porque, bueno, en cualquier momento esto se puede ir de las manos. Es que estamos hablando de las dos primeras potencias nucleares a nivel mundial. Y por eso los rusos están diciendo, Belousov está diciendo que estamos preparados para cualquier escenario y saben lo que yo vengo diciendo. Mira, Belousov me está dando la razón, me voy a colgar una medalla. Saben perfectamente, porque ya lo dijo Putin al principio de la guerra en Ucrania, y lo ha vuelto a decir luego varias veces, saben que esto no se va a terminar, desgraciadamente, con una derrota de Ucrania y una victoria de Rusia, en la que cada parte acepte más o menos que unos han ganado y que otros han perdido. No. Luego vendrá, esto es una guerra en Europa. Cuando lo de Ucrania esté más o menos cerrado, pues se reabrirá lo de Moldavia, ya lo hemos visto. Por eso hacen lo que hacen en las elecciones de Rumanía, porque necesitan un gobierno rumano otanista y belicista, y no pueden permitir que salga un candidato que no es belicista, que no es que sea prorruso, lo que no es un chalao
belicista. Es decir, que no, eso no pueden permitirlo. Y por eso se cargan las elecciones el Tribunal Constitucional y dice que hay que empezar de nuevo, con pretextos ridículos. Porque están preparando, porque Rumanía ahora mismo es clave. Se está construyendo la mayor base de la OTAN en toda Europa y va a ser un punto clave para apoyar a Moldavia en una guerra contra Rusia. Porque los moldavos no tienen capacidad ninguna. Y eso sería otra guerra, ya una guerra OTAN descarada, pero aún así están hablando ya. Fijaros que estamos oyendo cada 2 por 3 que si Macron va a Polonia, habla con Donald Tusk, el primer ministro polaco, y dice, oye, vamos a mandar 30.000 soldados, que sí, que no. Esto que siempre hacen antes de que ya la decisión sea, digamos, firme, entre comillas, aunque siempre la suelen tomar mucho antes, y lo que están haciendo es teatro. Se van a mandar hombres allí. Ya están diciendo que no, a ver, pero como fuerzas de interposición, como fuerzas de paz. La OTAN siempre manda fuerzas de paz. Es una cosa... Siempre verás que lo catalogan como fuerzas de paz. No, y no iremos a la línea del frente, no. Simplemente iremos allí a proteger determinadas zonas y tal, para liberar a los soldados que están protegiendo esas zonas para que puedan ir al frente y tal. Ya están poniendo excusas. De hecho, los norteamericanos ya están presionando de una manera brutal al gobierno de Ucrania para que rebaje la demovilización a los 18. Hoy lo ha dicho Putin de una manera muy clara. Si es que les da igual. O sea, los occidentales no tenemos moral, somos inmorales. Es decir, todo vale. Entonces, si tienen que morir hasta los 18 años, como si tienen que morir hasta los 14. Lo ha dicho el Putin, como pasaba con la Alemania hitleriana. Es decir, que tenía las juventudes de 14 años ahí luchando al final para nada. Pues esto es igual. ¿Por qué? Porque no mueren los nuestros, mueren eslavos. Y aquí entra el supremacismo occidental, de la Europa occidental y de Estados Unidos. Sé que es una guerra entre eslavos, entre bárbaros, qué maldad, si son subhumanos, es decir, que es su concepción. Esto te lo digo pues no, porque no me lo han contado, es que lo he visto, se lo he oído decir a estos de la Unión Europea. Es decir, o sea, que no... Entonces, bueno, el jardín de Borrell, no nos olvidemos del jardín de Borrell. Esta es la mentalidad occidental de somos superiores a los demás. Bueno, con lo cual, pues sacrificar ucranianos les da absolutamente igual. Y si tienen que morir todos los ucranianos, que mueran. Sí, lo que dijo Boris Johnson se lo creen. O sea, no es una frase, lo de hasta el último ucraniano, es verdad. Europa y Estados Unidos están dispuestos a sacrificar hasta el último ucraniano. Y lo están demostrando. Baje usted la edad de reclutamiento a los 18, como si la tiene usted que bajar a los 7. Es que me da igual. Usted mande gente allí a morir. Esta es la verdadera cara de Europa y del mundo occidental, que no tienen valores, que todo vale, es válido, que se puede hacer cualquier cosa, engañar, traicionar, todo eso entra dentro de la política, de la concepción política europea, que Maquiavelo era italiano, no era ruso, ni era chino. Es decir, que no tenemos ni idea de lo que es la política europea, incluso la teoría política europea, con el todo vale. Y los anglos, ya ni os cuento, pero si la principal divisa de los anglos es divide y vencerás. Es decir, y el engaño, no olvidemos. Es decir, Inglaterra es un pueblo de piratas. Sí, o sea, vamos, de corsarios. Es decir, porque no tenían flota suficiente. Inicialmente, en el siglo XVI, su capacidad para luchar fundamentalmente contra los Habsburgo, estaban en España y en otros sitios, es decir, pues era utilizar corsarios con patentes de corso, que eran piratas a sueldo o al servicio de su majestad. Es un pueblo de piratas, porque es una isla además, y no tienen otra salida más que el mar. Es decir, esta es la concepción anglo. El capitalismo es un invento anglosajón de los ingleses o de los británicos. Es decir, y lo que defiende es el individualismo egoísta. Es decir, egoísta en el peor de los sentidos del término. Me da igual lo que le pasa a los demás, como si tengo que pisotear cráneos, con tal de conseguir mis objetivos. Egoístas. Somos egoístas racionales que lo que queremos es conseguir nuestros objetivos a cualquier precio. Esta es la concepción política de Occidente. Es que parece mentira. Es decir, ya digo, y lo han hecho siempre, y lo van a hacer ahora, porque lo han hecho siempre. Pero lo que pasa es que estamos atontados en Europa, porque como llevamos un periodo extraordinariamente largo y que nunca se ha dado, en el que no ha habido apenas guerras en Europa, la de
digamos, la antigua Yugoslavia en los años 90 y ya está. Lo demás son con actos muy pequeños. Y llevamos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, sin guerras en Europa, hasta que llegó la de Ucrania. Pues entonces pensamos que es que el mundo es estupendo y que todo el mundo vive bien y no hay guerras. Mentira. Pero si en ese periodo de la Guerra Fría hubo un montón de guerras. Y en el periodo posterior a la Guerra Fría, el coste de la guerra, que es unos estudios que hacen en una página web de una universidad norteamericana, te está hablando de que el coste es decir, que desde el 2001, que es el gran pretexto para empezar esta guerra mundial de la que no hemos salido, ni si tardaremos en salir, los norteamericanos en todas las guerras que han empezado, mal acabado y tal, pues se han gastado, me parece que era en torno a los 8 o 9 billones, trillones en la versión norteamericana. Y han muerto de manera directa o indirecta unos 3, casi 4 y pico millones de personas muertos por los americanos, por los anglos. Acá en Europa no. Han muerto, pues ¿dónde han muerto? Pues en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia. Pero oiga, que estos también son muertos, ¿eh? Y que eso son guerras por doquier. Entonces, hay que tener en cuenta eso, es decir, que se entiende la mentalidad de los dirigentes occidentales en el que todo vale y se da una respuesta acorde a eso, o si no vamos mal. Hay un sector de los rusos, del poder ruso, que está en esa línea dura de que no hacer ya la barbaridad de tirar una bomba nuclear, aunque sea táctica y muy pequeñita en cualquier lado, sino de, por ejemplo, con misiles como Retnik o directamente de cualquier otra manera, darles una señal dura a los occidentales, porque es la única manera de que te respeten. Que esto es como las mafias. Es decir, que esto es así. Es momento de demostrar que no es un juego, ¿no? Efectivamente. Y cuando pase eso, probablemente saldrán a decir desde algunos medios que Vladimir Putin es el anticristo, comparable Sí. con... A ver, ¿no? si Va a pasar, Al-Julani, el jefe del HTS de los yihadistas, ahora resulta que es poco menos que un defensor de los derechos humanos, imagínate, así como lo están vendiendo, en Europa. Un moderado, dentro de los moderados, como le han recortado la barba, es verdad, oye, le han dejado una barba, ya quisiera yo bueno, llevo barba así, pero cuando yo llevaba barba, en los 80 yo llevaba barba, ¿no? Y claro, tal, así, muy recortada por mí a lo bestia. Oye, ya hubiera querido un corte tan preciso, es que no hay ni un pelo que se le salga de más. Es decir, o sea, le han dejado niquelado al tipo, lo han dejado estupendamente. Le han puesto así, incluso le he visto ya con traje, incluso con colores, en fin, casi con colores, no sé, de lo más rosas, tal, no sé qué. Digo, esto un yihadista, ¿no? Es decir, un yihadista, no, pero hay que, bueno, pero imposible. Pero vamos, las áreas ya la están aplicando, ¿eh? Y están ejecutando gente a diestro y siniestro. Sí, los cortacabezas estos. Pero, ¿le importa esto a Occidente? No. Sí. Sí, eso es cierto. ¿Que vayan a matar un montón de población civil? No. Pero si está pasando en Palestina, en menor medida ha pasado en el Líbano, ahora pasa en Siria. No les mueve un pelo. Da igual. Hasta que haya. Les da absolutamente igual. Sí, hasta que haya una respuesta contundente y que eso genere, por supuesto, el fastidio de las poblaciones, no va a pasar algo diferente. Digamos, no va a haber un cambio en la mentalidad de estos personajes. Pero bueno, Fernando... Pero esto depende de que los rusos y los chinos, que son las dos grandes potencias, digamos, contrincantes, enemigas de Estados Unidos, terminen por entender qué lenguaje tienen que utilizar y dar un golpe en la mesa de manera contundente. Contra qué se enfrentan. Eso es importante, entender contra qué y contra quiénes se enfrentan. Oye, Fernando, el programa de hoy ha sido un lujo tenerte como siempre. Y bueno, ya como es habitual al cierre de nuestras conversaciones, más allá de la reflexión que seguramente harás al término de la misma, me gustaría que nos cuentes dónde te podemos encontrar, porque es algo que siempre pregunta la gente. Y obviamente nosotros no vamos a ser mezquinos y egoístas, sino compartir el conocimiento de Fernando en otros canales, amigos también de Prensa Alternativa. Cuéntanos, por favor, Fernando, ¿dónde te podemos ver? Bueno, a ver, muchas gracias. Es decir, se hace lo que se puede, pero bueno.
tenemos, como hoy, los lunes y los miércoles, aquí en Prensa Alternativa, en torno a las 21 horas, hora de Madrid siempre. Luego, digo, vamos, hora de Madrid porque como yo estoy en Madrid, pero luego ahí vienen los horarios de los distintos países de Latinoamérica. Luego los martes y los miércoles en el canal de Ariel Unpiérrez, también a la misma hora. El domingo a la misma hora en el canal de Ezequiel Vistoletti, y el viernes también en el canal, pero yo por libre de Ezequiel Vistoletti, hemos cambiado la hora y ahora es a en torno a las 23 horas, hora de Madrid. Y el sábado descanso, pues si no, no puede ser. El sábado, vamos, salvo que haya una guerra nuclear o casi, si no, no puede ser, hay que descansar y cambiar de temas. Pero vamos, bueno. Y bueno, pues eso. Perfecto. Muchas gracias por estar con vosotros y a ver, que la gente vaya, digamos la gente general, ¿no? Los europeos de los tiempos perdidos. Esto no tiene solución. Pero el resto del mundo que todavía tiene cierta capacidad de reacción y de hacer cosas y tal, de moverse, que sean conscientes de algo que pueda parecer algo muy lejano porque estás en otro continente, pero esto nos afecta a todos. Y no solo porque económicamente el hundimiento de la economía mundial es ya inevitable. O sea, cada vez que veo datos espantosos. Es decir, y Europa cuando se hunda pues va a arrastrar al resto, claro. Es decir, igual que Estados Unidos. Sino que es que nos la estamos jugando. O sea, no estamos hablando de una guerra más, incluso una guerra terrible, porque como la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones, no, es que cada vez estamos más cerca de una guerra nuclear. Y una guerra nuclear se acabó. Es decir, futuro ninguno, cero. Es una realidad, bueno, más que una realidad, una probabilidad. Diría yo que hasta hace algunos meses se veía muy lejano, se veía como algo imposible, ¿no? Lamentablemente los últimos hechos hablan de todo lo contrario. Todo lo contrario. Y por supuesto, llegará un momento en que esto escale aún más de lo que estamos observando y ya da la sensación que no habrá lugar para el diálogo, no habrá lugar para la negociación y será simplemente ver quién sobrevive a esta hecatombe, ¿sí? Pero bueno, Fernando, te quiero agradecer por tu tiempo. Vamos a colocar en la descripción la información con los canales en los cuales el público te puede ver según el horario disponible. Y claramente, ya lo saben, los lunes y miércoles aquí en Prensa Alternativa tenemos a Fernando Moragón dando estas exposiciones, estos análisis tan, digamos, precisos sobre la actualidad en el mundo, en la geopolítica. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Nos despedimos. Mi nombre es Enzo Anchante. No olviden comentar, compartir, darle me gusta a los videos que ayudan a que haya mayor audiencia, más llegada al público. Adiós, hasta pronto. Hasta luego, gracias.